4 cuadras está establecida paradas en lo que es el centro histórico y 6 cuadras en lo que es ya en las avenidas. La capacidad de cada unidad es de 285 personas, 50 van sentadas y 230 aproximadamente van de pie. Van a haber 14 unidades similares a estas que van a entrar en funcionamiento a finales del 2015, 14 unidades que van a estar al servicio de la ciudadanía. El costo es de 25 centavos y 12 centavos para niños de edad y discapacidad. El tiempo de trayecto de estación a estación es de 30 minutos, y los baños a cualquier otro incluyendo ya parados. El modo de pasajes por medio de la tarjeta o con monedas. Va a haber en cada parada, en cada estación, unas máquinas especiales para poder hacer su pago. Va a ser así. Son 14 unidades que van a estar en funcionamiento. Es eléctrico, no contamina, es confiable en la hora. Cada 6 minutos, en intervalo de 6 minutos, va a pasar de una unidad a las otras por cada parada de 6 minutos. Sí. Tiene 2 unidades, por lo que es bidireccional, vamos a dar la vuelta. Llega a una estación y el conductor va al otro y va al otro sentido. Por eso también las puertas tienen los 2 sentidos. Las avenidas de Puerto Pasteles no están en sentido, como es sin cableado, va a ser sin cableado solo con las bienes en los mismos avenidas sin el horario va a ser de 5 de la mañana a 11 de la noche, 5 de la mañana a 11 de la noche. Y los buses van a salir como alimentadores por los terminales de transferencia que están ubicados en la final y en la